¿Alguna vez has visto a una estrella ser destrozada en vivo frente a todo un país? Lo que ocurrió aquella noche fue exactamente eso. Moria Kazan, la icónica protagonista de teatro y televisión, decidió atacar a Javier Milei, el presidente en ejercicio, durante su propio programa Moria en Vivo, llamándolo una vergüenza de presidente. Una provocación que muchos consideraron premeditada, calculada e imposible de ignorar. Pero lo que nadie anticipó fue la respuesta de Milei, fría, quirúrgica y cargada de una ironía que dejó a Moria expuesta frente al escenario. Fue ese tipo de humillación pública que se vuelve viral en segundos y queda grabada en la historia por mucho tiempo. Si querés entender cómo una frase mal calculada puede arruinar una carrera y cómo Milei dio la vuelta a la situación con solo unos minutos de palabras, quédate hasta el final. Te vas a sorprender con el desenlace. Y antes de empezar, suscríbete al canal. Aquí te contamos los bastidores, las polémicas y los momentos más impactantes de la farándula y la política con la verdad tal y como es. Esa noche todos los ojos de Argentina estaban puestos en el teatro donde se transmitía Moria en Vivo, un programa de máxima audiencia que combinaba sketches teatrales con entrevistas en vivo. Se suponía que sería otra función vibrante, con diálogos ensayados y risas garantizadas. Pero lo que nadie esperaba era que Moria entrara al escenario con el rostro cargado de indignación y un discurso preparado para atacar sin rodeos. Mientras el público disfrutaba de las luces parpadeantes, los actores secundarios y la música introductoria, Moria parecía inquieta, respirando hondo como quien contiene una bomba a punto de explotar. De pronto, sin previo aviso, tomó el micrófono y soltó la frase que congeló el ambiente. «Sos una vergüenza de presidente, Javier Milei». Su tono de voz fue subiendo, acompañando gestos exagerados con las manos que buscaban impactar. Luego, señalando directamente a Milei, sentado en la primera fila de la platea como invitado especial, disparó. «Mirá cómo gobernás un desastre total». El teatro, que hasta ese momento vibraba con energía escénica, se sumió en un silencio sepulcral. Ninguno de los presentes supo cómo reaccionar. Las miradas se cruzaron nerviosamente, como si todos buscaran desesperadamente una salida a ese momento incómodo. En vivo y en cadena nacional, lo que debía ser una obra más se transformó en un ataque frontal. Los televidentes en sus casas quedaron paralizados, y en las redes sociales los primeros recortes comenzaron a circular con subtítulos como «Moria pierde el control y ataca a Milei en vivo». Incluso en el teatro, los técnicos intercambiaron miradas de sorpresa, susurrando entre sí. «¿Esto realmente está pasando?». Moria, alimentándose de la tensión, continuó su discurso con el rostro enrojecido, mezclando acusaciones teatrales, críticas a las políticas económicas de Milei y alusiones a su postura pública. El público veía a una diva experimentada, pero visiblemente desbordada emocionalmente, intentando marcar territorio en un momento de máxima audiencia. El director, desde las sombras, intentaba recuperar el control con pausas neutrales, pero Moria lo interrumpía, cortaba frases y volvía al ataque, decidida a convertir el programa en un tribunal de acusaciones. El ambiente en el teatro era de pura tensión, y en los hogares argentinos la expectativa crecía con cada segundo. Mientras tanto, al otro lado de la platea, Javier Milei observaba en silencio. Sentado en la fila presidencial, seguía la función con la misma mirada atenta que usa en sus debates económicos. El sonido de los parlantes llenaba el aire, y cada palabra de Moria resonaba más fuerte que la anterior. Con cada nueva acusación, el rostro de Milei permanecía inmóvil,
pero sus ojos delataban una mezcla de indignación contenida y cálculo estratégico. No era un hombre que dejara pasar ataques sin respuesta. Sin esperar al final de la obra, Milei se levantó con la firmeza de quien sabe que la réplica no podía esperar. Se dirigió al escenario y pidió el micrófono. El equipo del teatro, aún en shock por el ataque de Moria, no tuvo forma de negarle la solicitud. Rechazar la voz de un presidente invitado en vivo era impensable. En cuestión de minutos, la imagen de Milei apareció en el centro del escenario junto a Moria, que seguía bajo los reflectores. Sin saludos, sin introducciones y sin una sola sonrisa, Milei fue directo al grano. Su voz cortó el aire con una frialdad quirúrgica. Vergüenza de presidente es quien pasó décadas en los escenarios, tuvo todas las oportunidades y dejó un legado de egos hinchados y decadencia teatral. La frase, corta y seca, golpeó al teatro como un puñetazo en el estómago. El director, intentando recomponer la dinámica, quedó sin palabras por algunos segundos. El público, desde sus asientos, fue testigo de algo inédito. Un político que no se escondía detrás de discursos ni intermediarios, respondiendo en el acto, mirando fijamente a la cámara como si encarara a Moria cara a cara, aunque estuviera a pocos metros de distancia. Ese tono de desprecio en su voz fue imposible de ignorar. No era un desahogo emocional, sino una ejecución verbal meticulosamente planeada. Los asistentes de Moria, que seguían todo desde las alas del escenario, comenzaron a moverse nerviosamente, enviando mensajes urgentes por sus teléfonos. Era evidente que el ataque había salido de control. La idea inicial de Moria era poner a Milei a la defensiva, pero el giro comenzó justo ahí. En las redes sociales los comentarios ya estallaban. Milei subió al escenario y responde en tiempo real. Dentro del teatro, las miradas que antes estaban puestas en Moria ahora se fijaban todas en Milei. Incluso los actores, acostumbrados a dramas escénicos, parecían espectadores de un espectáculo impredecible. Lo que antes era un ataque unidireccional se transformó en un auténtico enfrentamiento en vivo. Mientras Moria respiraba hondo, intentando preparar una respuesta a la altura, Milei ajustó el micrófono y dejó claro que esa intervención estaba lejos de terminar. Sin espacio para respiraciones ni interrupciones, y antes de que el director pudiera formular una pausa de transición, el presidente avanzó con lo que muchos consideraron el verdadero golpe de la noche. Con una postura fría, casi didáctica, comenzó a enumerar hechos que parecían sacados de un expediente preparado, pero que en realidad estaban grabados en su memoria. Cuando vos eras la reina del teatro, la cultura se hundió. Los artistas lucharon por sobrevivir. Los escenarios se llenaron de mediocridad, y vos te pavoneabas con escándalos vacíos. Con cada frase, Milei dejaba una pausa intencional, como si diera tiempo al público para digerir la información y a Moria para sentir el peso de cada acusación. Era como si estuviera abriendo un expediente en vivo frente a toda la nación. El tono de Milei fue subiendo de forma calculada. No gritaba, no se exaltaba, solo usaba la frialdad de los hechos como munición. Y entonces llegó la frase que cambiaría la dinámica de la obra para siempre. Ahora, como vedette de un pasado olvidado, intentás dar lecciones de estilo, pero tu reinado se derrumbó hace tiempo. La cámara enfocó el rostro de Moria justo en el momento en que tragó saliva. La sonrisa forzada que aún intentaba mantener desapareció por completo. El director, tratando de salvar el clima, ensayó un comentario diplomático, pero fue cortado antes de terminar la segunda palabra. Milei, con una media sonrisa en la comisura de los labios, remató.
Prefiero ser acusado de alborotador antes que ser recordado como símbolo de un glamour falso. La provocación fue dicha con una calma que asustaba. No fue una explosión emocional, sino una ejecución pública. El impacto fue inmediato. Dentro del teatro el aire parecía más denso. El silencio fue tan prolongado que los técnicos tras bambalinas comenzaron a hacer señas desesperadas para que el director recuperara el control. Pero el que tenía el control ahora era Milei. Las redes sociales, que ya estaban agitadas desde el inicio de la función, estallaron por completo. Capturas de pantalla y videos cortos con subtítulos como símbolo de un glamour falso y Milei da una lección en vivo comenzaron a circular como pólvora. Los grupos de WhatsApp de artistas y periodistas explotaban con mensajes. ¿Estás viendo esto? Increíble, lo destruyó en vivo. Mientras el país entero miraba atónito, Moria aún intentaba procesar el tamaño de la respuesta que acababa de recibir. Su mirada perdida y los labios entreabiertos mostraban que por dentro ya lo sabía. El daño estaba hecho y era irreversible. Después de algunos segundos de un silencio incómodo, el director, con esa sonrisa tensa de quien intenta salvar una obra en vivo, se giró hacia Moria y dijo: «Bueno, señora Kazan, ¿le gustaría responder?». Era el momento que todos esperaban para ver cómo reaccionaría la diva tras el golpe devastador de Milei. Pero lo que vino solo aumentó la sensación de derrota. Moria ajustó el micrófono, respiró hondo y miró al suelo, como buscando una respuesta entre las tablas del escenario. Con la voz entrecortada comenzó: «Mira, yo no estoy aquí para…». La frase, que parecía el inicio de una contraargumentación firme, se perdió en el aire. Las palabras siguientes salieron desconectadas, con largas pausas, miradas evasivas y un evidente malestar que era visible incluso para los espectadores más distraídos. El intento de mantener la compostura solo empeoraba la situación. Moria desviaba la mirada de la cámara, jugaba con las manos y por un momento pareció susurrarse a sí misma, como quien repasa mentalmente qué decir, pero sin éxito. Cuando finalmente retomó el aliento, soltó: «No quiero convertir esto en un escándalo». La frase, que debía sonar madura y diplomática, fue interpretada como una rendición disimulada. El público lo notó de inmediato. En las redes sociales el daño fue instantáneo. Tweets con frases como «se rindió en vivo», «ni para responder sirve» y «tartamudeando en el escenario» comenzaron a viralizarse. Los internautas no perdonaron, y los memes brotaron, comparando a la diva con personajes de comedias que pierden el habla en momentos de nerviosismo. Dentro del teatro, el director hizo todo lo posible por cambiar de tema, preguntando sobre la próxima escena o los retos artísticos, cualquier cosa que desviara el foco de aquel desastre teatral que acababa de ocurrir en vivo. Pero ya era demasiado tarde. El momento de debilidad de Moria había quedado grabado, y el público no lo olvidaría tan rápido. Los asistentes de la diva, que seguían todo desde las salas, comenzaron a enviar mensajes urgentes para intentar gestionar la crisis de imagen que se formaba en tiempo real. Sin embargo, en ese instante, ni el mejor productor del país habría podido borrar el daño causado en pocos minutos. Mientras Moria intentaba recomponer sus pensamientos, Milei bajaba las escaleras del escenario con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Sabía que esa noche había ganado. Minutos después de que terminara la función, las redes sociales ya estaban en ebullición. No había grupo de WhatsApp, timeline de Twitter, ni feed de Instagram que no estuviera inundado con los fragmentos de la respuesta de Milei.
Los videos con las frases más demoledoras circulaban como pólvora, con subtítulos como símbolo de un glamour falso y la decadencia es tu legado. En Twitter, hashtags como Milei viese Moria, vergüenza de presidente y la diva cayó subieron a los trending topics en cuestión de minutos. Personalidades, periodistas e incluso figuras públicas que normalmente evitaban polémicas comenzaron a compartir los vídeos, cada uno con su propio comentario provocador. El ambiente en redes era de barra de estadio, como si todo el país hubiera presenciado una pelea teatral en horario estelar. En Instagram, los reels con cortes de la intervención de Milei alcanzaban miles de visualizaciones en tiempo récord. Los comentarios se dividían entre aplausos entusiastas y críticas ferozmente opositoras, pero lo que predominaba era el engagement. Personas que habitualmente no seguían la farándula ahora compartían el video, etiquetando amigos y dejando reacciones de sorpresa y asombro. WhatsApp se transformó en un corredor nacional de chismes. Fragmentos de la función, grabados directamente de las pantallas con teléfonos caseros, se reenviaban de grupo en grupo con mensajes como «Mira lo que le hizo Milei a Moria» o «Esto va a quedar en la historia del teatro argentino». Incluso aquellos que no estaban viendo la obra en vivo terminaron enterándose por la avalancha de reenvíos. En los grupos de artistas y analistas culturales, el debate era otro. ¿Milei planeó esto? Ya tenía todo listo para subir al escenario. ¿Fue cálculo o reacción espontánea? Las teorías comenzaron a multiplicarse, alimentando aún más la curiosidad del público. Lo que antes era solo una obra tibia, ahora se había convertido en el tema más comentado del país. Mientras los likes, comentarios y compartidos no paraban de crecer, los asistentes de Moria intentaban desesperadamente preparar un comunicado oficial para minimizar los daños, pero a esa altura la narrativa ya estaba fuera de control. Lo que vendría en las próximas horas solo aumentaría la sensación de que aquella noche quedaría en la memoria colectiva por mucho tiempo. Al día siguiente, todos los principales diarios amanecieron con el mismo enfoque en sus portadas, cada uno con su propio titular, pero con un sentimiento unánime. Moria había salido derrotada. Lo que debía ser un ataque certero, calculado para eclipsar a Milei en cadena nacional, terminó siendo un auténtico disparo en el pie. Críticos analizaban cada detalle del enfrentamiento, desde la elección de las palabras hasta las expresiones faciales de los dos protagonistas. Los programas matutinos repetían los mejores momentos, con comentaristas riendo de los titubeos de Moria y elogiando la frialdad de Milei. Incluso analistas que no solían ser indulgentes con el presidente reconocieron que en ese enfrentamiento Milei fue ampliamente superior. Las redes sociales seguían en un clima de celebración para unos y de funeral artístico para otros. La imagen de Moria, que ya venía desgastada, ahora tenía un nuevo capítulo en su colección de tropiezos públicos. En los grupos de WhatsApp entre artistas, el comentario era uno solo. Después de esto, Moria va a pensar 2 veces antes de provocar a Milei de nuevo. Algunos aliados cercanos le sugirieron evitar nuevas apariciones públicas durante unos días para que la tormenta pasara, pero ya era demasiado tarde. El video de su intento fallido de respuesta ya estaba en todos lados. Mientras tanto, Milei capitalizaba el momento. Su equipo de comunicación lanzó un video oficial con una recopilación de sus mejores frases de la noche anterior, acompañado de una banda sonora épica y subtítulos en letras gigantes. El objetivo era claro: transformar ese episodio
en una prueba más de su imagen de figura combativa, directa y sin pelos en la lengua. Para el público, la lección fue inmediata. El episodio se convirtió en un ejemplo clásico de cómo un ataque mal planeado puede volverse en tu contra, especialmente cuando el objetivo es alguien que domina el arte del enfrentamiento público como pocos. Milei respondió, desmoralizó y lo hizo en vivo frente a millones. Mientras los memes seguían multiplicándose y los videos alcanzaban millones de reproducciones, una certeza flotaba en el aire. En ese duelo, quien quiso humillar terminó siendo humillado. Ahora, después de todo esto, queda una pregunta en el aire. ¿Cómo alguien con décadas de carrera teatral puede ser desmoralizado en cuestión de minutos? La verdad es que en el espectáculo, quien ataca tiene que estar preparado para recibir golpes de vuelta, y Moria claramente no lo estaba. Esta historia deja una lección poderosa. No subestimes a quien domina la comunicación, y nunca entres en una guerra de palabras sin tener suficiente munición. Milei demostró que cuando el ataque es bajo, la respuesta puede ser aún más dura. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Quién crees que salió más perjudicado de esta historia? ¿Pensás que Moria tiene posibilidad de recuperarse después de una humillación así? ¿O este fue el golpe final a su imagen? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Contame lo que pensás. Y por supuesto, si aún no te suscribiste, este es el momento. Activa la campanita porque aquí te contamos las historias que los medios tradicionales no se atreven a mostrar.